En San Gil se cumplió el segundo taller para la formulación de la política pública para la recuperación de la cuenca del río Fonce. En este segundo momento se analiza el diagnóstico del afluente luego de una serie de estudios. Para Santander, el panorama es bastante preocupante, señalan los expertos. Para ello ya se dio el primer paso por el convenio firmado entre la PNUD y la CAS por 400 millones de pesos, cuyo objetivo es la formulación de la política pública. Para el caso de Santander se identifica que hay bastante rezago en los temas ambientales y en los temas del hábitat. En la parte alta se ha reconocido un problema de degradación de coberturas, principalmente por asuntos de expansión de la frontera agropecuaria. En la parte media se habla de la degradación de suelos por actividades productivas, contaminación de aguas por actividad agropecuaria y agroquímicos que comprometen la calidad del río, pero también procesos erosivos asociados a una sobreutilización de los suelos. Y en la parte baja, pues la comunidad ha llamado la atención sobre problemas asociados también al turismo, a una capacidad de carga, digamos, que se ve comprometida por el exceso de visitantes y a veces unos conflictos por el uso de recursos justamente para satisfacer los requerimientos de los visitantes, a buenas expensas de la población local. En este momento lo que hemos percibido es que el río Fonce, al igual que el río Suárez y que el río Chicamocha, y por ende lo que se llama el río Sogamoso, ha perdido en buena parte lo que es sus valores naturales, su patrimonio natural definido en la ictiofauna, o sea, los peces. El río para mí en ese sentido está muerto, ¿sí? Perdimos la ictiofauna como consecuencia, y al parecer, porque había que verificarlo plenamente, de un desarrollo de una hidroeléctrica. Al colocar una talanquera que no le permite el paso a los peces migratorios, ¿sí? Entre ellos el bocachico y las demás especies. El segundo taller de concertación para la formulación de la política pública del río Fonce analiza la situación del afluente desde varios escenarios. Sin embargo, la comunidad reclama mayor participación en la toma de decisiones conforme al futuro del río. En primer lugar, que las socializaciones que se hagan de estos proyectos se comience por donde hay que comenzar, es decir, por la gente que vive a la orilla de los ríos y de las cuencas que surten al río. En segundo lugar, que sea la comunidad la que presente y establezca los proyectos que tienen que ver con la vida del río, y esos proyectos luego sí se pueden pasar a las instituciones que deben ejecutarlas. Luego entonces viene la parte de evaluación. Estamos utilizando herramientas como el Café del Mundo, Metaplan y ahora la Feria del Conocimiento, donde justamente los elementos los da la comunidad participante, porque son las comunidades las que tienen todo por decir. Nosotros en el tema del diagnóstico queremos conocer a la gente, llamamos a todos los actores, a todos los involucrados, ¿cierto? Porque el tema es de aportar todas esas críticas, de conocer la realidad de la cuenca del río Fonce, y cuando digo de conocer la realidad es desde ambos sectores, o sea, no es sentarnos a decir es que no se puede hacer nada y nada, no, con ellos nos estamos sentando para ver qué vamos a hacer para formular estos dineros. Como yo lo escuchaba ahorita anteriormente, la idea es ya tener esos documentos para luego entrar a cuando hayan unos recursos disponibles para esta cuenca del río Fonce, ya tenemos esos instrumentos y vamos a direccionarlos a lo que realmente la cuenca del río Fonce necesita. Aunque para el río Fonce ya existen algunas iniciativas que han sido promovidas desde la misma autoridad ambiental, para algunos asistentes a los talleres la formulación de una política pública en este momento es una propuesta que iría en reversa, toda vez que este ejercicio debió desarrollarse previo a cualquier plan de aprovechamiento del afluente. Sí, aquí tenemos varios instrumentos. Uno es el PONCA, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. Tenemos el Plan de Ordenamiento del río Fonce y tenemos la política pública. Nosotros tenemos hoy, según la nueva normatividad y la nueva categoría, tenemos 11 cuencas sujetas a PONCAS. Tenemos el convenio y vamos a realizar la actualización de este PONCA. Y en el marco de la actualización, vamos a incluir la política pública al documento PONCA Fonce. Que frente a las acciones de las autoridades ambientales en planificación se están impulsando muchos macroproyectos que afectan realmente lo ambiental, caso de la microcentral de Piedra del Sol, la entrada a la gran minería, la represa que se va a construir en la región de Onzamo por parte de la gobernación. Entonces el cuestionamiento es cómo el Estado, cómo el gobierno, cómo se están planificando, impulsando una serie de programas y proyectos, y a última hora se viene a construir una política pública. Lo que veo y observo
con claridad es que estamos haciendo las cosas al revés. O sea, ya tenemos un PONCA, ya tenemos un contrato además que está definiendo qué usos se van a establecer a nivel del recurso hídrico, que lo mencionaba algún ingeniero, ¿sí? Pero el asunto es que primero se construye la política ambiental, la política institucional, que se define para después hacer ¿qué? Los planes, los proyectos y las acciones que se requieren en salvaguardia, en conservación, en protección o en recuperación de una gran cuenca como es la del río Fonce. Por su parte, los asistentes no dejan de sentirse temerosos frente al futuro de los acuerdos pactados, toda vez que la historia ha demostrado en muchas ocasiones que se generan las ideas, se discuten, pero en muy pocas oportunidades se llevan a la práctica. Se está cansado de tantos eventos, de tantos talleres, de tanta planificación, pero realmente no se ve una acción concreta frente a la crisis ambiental. Podemos escribir un buen documento, podemos llegar a niveles de detalle que nos dé el tiempo y el alcance de este evento, pero lo más importante es que a futuro y a futuro cercano, o sea, a corto plazo, es que haya recursos, haya voluntad política y haya realmente una participación ciudadana que vigile, monitoree cualquier definición que se establezca en esa política y se conjugue con ese PONCA que ya está hecho, ¿sí? Y con los demás planes bien de establecimiento de los usos del recurso hídrico, etcétera. Después de este taller, lo que hay es la tercera, que es la formulación del plan de acción, que es la identificación de acciones de corto, mediano y largo plazo, de tal manera que se pueda garantizar que los acuerdos a los que se llegue se puedan implementar en las dos esferas que les había mencionado, mejoramiento ambiental y el otro mejoramiento de los arreglos institucionales. Está previsto que para unos 2 meses ya el documento esté formulado. A partir de ese momento viene una etapa de adopción y es la gestión que se hace entre los organismos que pueden acogerla, que son del gobierno, que tienen la potestad legal de hacerlo, y luego viene ya el proceso de implementación.